Buenos días, hermanos. Desde el reporte de Escuela Dominical, 18 de agosto del 2019, predicó hermano Ferney Leal. La más grande batalla, 12 Biblias, adultos 15, jóvenes 2, niños 4, para un total de 21 hermanos. Vamos a orar y así vamos a empezar con las alabanzas. Nuestro amoroso Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad de vida que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque nos concedes ese precioso don de la vida, el saber que estamos con bien, que tú nos das la oportunidad de poder venirte a adorar, a glorificarte, Señor, a honrar este día de resurrección, Señor. Como cristianos, nuestro deber, Señor, es estar aquí, Señor, en la casa de oración, sabiendo que tú honras, Señor, el esfuerzo que hacemos, Señor, tú honras la fe de nuestros corazones y tú te haces presente en medio de nosotros. Recibe estas alabanzas como un perfume grato ante tu presencia, que podamos hacerlo de corazón, Señor, con libertad, y que así luego tú vengas y nos hables por medio de tu palabra. Señor, toma el control de todas las cosas, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar en adoración. En la cruz me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Amén. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijóme en su amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre por este pobre pecador, por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder. Cielos, confiar en Él, confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de yo la vi. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz. Y aunque Él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Aleluya. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi.
Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Ahora vamos a poder decirle, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él. Ven a él, que te espera tu buen ovejuela que huyó del redil. Ovejuela que huyó del redil. He aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amada. Ven a él, ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Vamos a orar por estas peticiones. Pido oración por venta de unos productos del negocio para suplir así unos compromisos. Pedimos oración por Daniel Felipe y Nicolás Falla Rodríguez y Juan Esteban Falla Fajardo, para que el Señor Jesucristo sea haciendo su obra redentiva en sus corazones y los cubra en su amor. Su hermana en Cristo Luz. Vamos a ponernos en favor de estas necesidades, y si usted trae una en su corazón, levantamos nuestras manos. Nuestro amoroso Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos, Señor, al trono de tu gracia, Señor, sabiendo que en la cruz tú pagaste un precio por nosotros. Todas las cosas, Señor, fueron consumadas allí. Tú mismo dijiste, consumado es, Señor. Para que en esta mañana cualquier hijo tuyo en necesidad, Señor, pudiera acercarse, Señor, a esa cruz confiando de que en ti todo es posible, Señor amado. Padre, han sido pasadas estas dos necesidades, estas dos peticiones. Rogamos de que seas tú tratando, Señor, con estas personas, Señor, que seas tú proveyendo clientes, Señor, para el negocio, que seas tú dando salida en la economía, que seas tú ayudándonos en lo espiritual, que seas tú esforzándonos, Señor amado, y cualquier hijo tuyo que esté en necesidad, Señor amado, sé tú supliéndole conforme a nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, lo pedimos todo creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede usted tomar su lugar, ponerse cómodo? ¿Cuántos hemos venido a alabar al Señor? Hoy sí nos vamos a escuchar todos, así que vamos a entonar: eres limpio en la sangre, has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Amén. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en las... Vive siempre al lado de tu Salvador. Vive siempre al lado de tu Salvador. Por la sangre que Él derramó del pecado, eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón
corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropas blancas al venir, Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre. Cristo ofrece hoy pureza y acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu sed. Acude a la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Vida eterna Él prometió al que en Él quisiera creer. Amén. ¿Cuántos creen en Él? Vida eterna Él prometió al que en Él quisiera creer, y estarás allá con Él, porque así fue el anuncio que dio. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Aleluya, sea Él, por el amor que nos mostró, porque no quiso perder lo que el Padre en sus manos le dio. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da, y vivirás allá con Él, y para siempre. Viene el tiempo de aflicción. Viene el tiempo de aflicción, cuando allá no habrá lugar, pero ahora el Salvador a su pueblo ha venido a salvar. Ven a la luz que te da Jesús. Ven a la luz que te da Jesús, y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas, y que las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena, y que las puertas de los cielos sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena.
Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate, paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. A este Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. A este Cristo alabo yo, porque Él fue el que me salvó. Dime, hermano, ¿para dónde vas? Dime, hermano, ¿para dónde vas? ¿Y cómo lo vas a hacer? 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 Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Voy a cantar, voy a adorar en espíritu y en verdad. Amén. ¿Cuántos han venido a cantar en espíritu y en verdad? Ahora vivo alegre, alegre, muy alegre, porque Él llevó mi carga y la sepultó en la mar. Amén. Ahora vivo alegre, alegre, muy alegre, porque Él llevó mi carga, la sepultó en la mar. Ahora vivo alegre, alegre, muy alegre, porque Él llevó mi carga, la sepultó en la mar, la sepultó en la mar, la sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga, la sepultó en la mar, la sepultó en la mar, la sepultó en la mar. Jesús llevó mi carga y todas mis culpas, delitos y pecados, Jesús los ha llevado, los sepultó en la mar. Todas mis culpas, delitos y pecados, Jesús los ha llevado, los sepultó en la mar, los sepultó en la mar, los sepultó en la mar. Jesús los ha llevado, los sepultó en la mar, los sepultó en la mar. Jesús los ha llevado, los sepultó en la mar. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor está conmigo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción mi Señor. Soy salvo, Señor, soy salvo, Señor, pues me salvaste. Pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste. Aleluya, aunque me digan el aleluya, aunque me digan el aleluya, aunque me digan el aleluya, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dile al diablo que es mentiroso. Y dile al diablo que es mentiroso. Y dile al diablo que es mentiroso. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Aunque me digan
el branjamista. Aunque me digan el branjamista, aunque me digan el branjamista, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Vamos a colocarnos en pie. Vamos a entonar: más allá de esta vida hay un mundo que se vive de verdad. Vamos a entonarlo primero en adoración. Amén. Más allá de esta vida hay un mundo en que se vive de verdad. Cielo nuevo, tierra nueva, nuevo día ya muy pronto llegará. Reiré en aquel día, reiré al ver que lloraré, lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Yo sé bien, cerca está el día que las puertas de la gloria se abrirán. Sé también que yo soy parte de los santos que felices entrarán. Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás. Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Ahora con sus palmas: más allá de esta vida hay un mundo en que se vive de verdad. Cielo nuevo, tierra nueva, nuevo día ya muy pronto llegará. Reiré en aquel día, reiré al ver que tú estás. Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos. Yo sé bien, cerca está el día que las puertas de la gloria se abrirán. Sé que yo soy parte de los santos que feliz entrará. Reiré en aquel día, reiré al ver que tú también estás. Lloraré de alegría cuando juntos a Jesús veamos ya. Amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? ¿Cuántos estamos contentos? Vamos a entonar digno de loor. ¿Cuántos creen que Él es digno de loor? Amén. Digno de loor, digno de loor, es tu nombre, oh mi Señor, digno de loor. Todo mi amor, todo mi amor, todo mi amor
Yo te brindo, mi Señor, todo mi amor. Yo soy libre hoy. Yo soy libre hoy. Yo soy libre hoy. Porque tú me amaste, Señor, con divino amor. Amén. Vamos a recibir su palabra entonando, solo cree, todo es posible para el que puede creer. Amén. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible. Señor, creo en ti. Solo cree. Solo cree. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. ¿Por qué no inclina su rostro? Levanta sus manos. Amoroso Dios, estamos agradecidos, Señor, en esta mañana que nos has regalado, Señor, el privilegio tan grande de podernos levantar, Señor, de nuestras camas, de poder ver cuán grande eres tú, oh Dios. Pero eso pareciera que lo tiene todo el mundo, pero lo más grandioso es cuando podemos venir, Señor, a este lugarcito, Señor, que tú has provisto para que podamos levantar nuestras manos, para que podamos venir, Señor, en obediencia, para que podamos venir, Señor, en humildad, para que podamos venir, Señor, en sinceridad y levantar nuestras manos, elevar a ti un cántico, sabiendo, Señor, de que todas estas cosas pasarán, todo este mundo un día pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias, oh Dios, por regalarnos esa palabra tan maravillosa y que ella pueda entronarse, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, venimos dependiendo 100% de ti, oh Dios, para que tú vengas, Señor, y abras las palabras, estas palabras de vida eterna, Señor, y no solamente se queden aquí, Señor, en nuestro intelecto, sino que ellas puedan bajar a lo más profundo, Señor, de nuestro corazón, y allí, Señor, se aniden y hagan vida en nosotros. Gracias, oh Dios. Yo creo que no tenemos otro objetivo diferente al que tú vengas y hables, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, nos encomendamos así en tus benditas y soberanas manos, dándote a ti la gloria y la honra en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos están contentos? Amén. Lo más importante que hay es su palabra. ¿Habrá alguna otra cosa más importante? Lo más importante es su palabra. Dios guarda su palabra.
Amén. ¿Será que Dios guarda su palabra? Y si nosotros hacemos parte de esa palabra de Dios, ¿será que Él nos guarda a nosotros? Yo creo que el motivo y el objetivo que usted haya traído en esta mañana, usted se lo va a llevar. Amén. Por cuanto Él es Dios y Él no puede mentir. Amén. Si fuéramos nosotros, pensamos una cosa ahorita y más tarde pensamos otra, pero Dios prometió de que si usted venía a su palabra y usted era sincero, Dios le va a dar lo que usted tiene en su corazón. Vamos a ir al libro de Miqueas. Miqueas, el capítulo 5, el verso 2. Y me dicen amén cuando lo tenga, por favor. Miqueas, uno de los profetas menores, capítulo 5, el verso 2. Amén, poco atrás de Malaquías. ¿Lo tenemos todos? Dice así su palabra: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Que el Señor Jesucristo sea añadiendo la bendición a la lectura de su palabra. Si usted gusta tomar su lugar, estar cómodos. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. ¿Cuántos están contentos? Yo creo que hay un motivo de felicidad para que usted y yo estemos contentos, estemos felices, estemos gozosos de que Dios en su inmensa gracia lo haya escogido a usted para estar aquí en esta mañana. ¿No es algo maravilloso? Pareciera como que todo el mundo tiene ese privilegio, pero si usted va un poco más profundo, usted se da cuenta de que usted ha sido privilegiado de poder venir, no a este lugarcito, ¿verdad? A la palabra de Dios, porque usted dirá, bueno, ¿este lugarcito qué tiene de especial? Quizás nada, pero si está la palabra de Dios, eso es lo especial. Dice el profeta, dice, no es un monte santo, no es una iglesia santa, es el Espíritu Santo en una iglesia. Amén. El Espíritu Santo o el profeta de Dios tomó esta escritura y nos habló a nosotros acerca de por qué la pequeña Belén. Amén. ¿Qué tema habló? ¿Por qué la pequeña Belén? ¿Cuántas Belénes? Amén. Cada uno de nosotros, esa Belén. ¿Por qué la pequeña Belén? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué usted? Amén. ¿Por qué la pequeña Belén? ¿Qué tiene de especial esa Belén? Amén. ¿Qué tiene de especial? Amén. Vamos a ir a través de que vamos leyendo en el folleto, vamos a darnos cuenta de que tenía unas características especiales esta ciudad o este pueblito, ¿verdad? Esta pequeña aldea. ¿Qué tiene de especial usted? A través de su vida, cuando usted comienza a caminar, usted comienza a darse cuenta de que usted tiene cositas especiales, características especiales que Dios no las hubiera podido encontrar en otra persona. Entonces Dios comienza a mostrarle por qué la pequeña Belén. Amén. Esa pequeña e insignificante ciudad, Belén. Dice el profeta de Dios que él comenzó a estudiar, ¿verdad? Y habían otras ciudades con unos significados especiales para que Dios enviara al Hijo de Dios y naciera allí en esa ciudad. Dice, él hubiera podido haberlo traído a Silo. Dice, era un lugar de adoración para el pueblo de Israel. ¿Por qué no traerlo a Silo?
Amén. ¿Por qué no traerlo a Cades Barnea? Era un lugar de juicio, allí iba a venir el dador de juicio. ¿Por qué no traerlo a Ramón de Galaad? Era una ciudad de refugio. Él era nuestro refugio. Él era nuestro Salvador. ¿Por qué no traerlo a otra ciudad? ¿Por qué tenía que nacer en Belén? Y eso como que parecía que había escapado de la mente de todos. Pero allí usted mira a un profeta menor, quizás un profeta no tan significativo como los otros. Y dijo, tú Belén va a ser la escogida para que allí nazca el Salvador, el pan de vida. Y habló eso por inspiración. Tú Belén. ¿Belén? ¿Cuál Belén? Belén hacía parte de la herencia. ¿Sabe de quién es la herencia de Belén? ¿De qué personaje de los 12 patriarcas? De Judá. Amén. A Judá le pertenecía ese pequeño territorio. Dice que habían otras ciudades, ¿verdad? Cerca. Y cuando comenzó a leerse el testamento de Judá, amén. Cada uno, bueno, a usted le corresponde allá. Girardó, Melgar, amén. Fusagasugá. Pero cuando comenzó a leerse allí de Judá, comenzaron a leerlas. Y dice, no se leyó de Belén. Era un lugarcito muy pequeño, dice el profeta de Dios, quizás era 1 o 2 casas. Pero allí iba a nacer el Salvador. Ese era el lugar que Dios había predestinado, era el lugar que Dios había preordenado. Nosotros tenemos nuestra mente pequeñita, ¿verdad? Y no conocemos, tan solamente podemos ver un poco más allá de nuestras narices, pero Dios conoce todo el plan. Amén. Y para Él ser Dios, Él tenía que conocer todo. Dios preordena todo, Dios ya sabe todo. Nosotros en nuestra mente nos preocupamos, amén, nos frustramos, pero Dios ya conoce todo el plan. Amén. Él conocía a esa pequeña Belén. 2 casitas por allá enterradas en el monte de Judea. Amén, por allá escondida. Pero allí iba a ser el lugar en el cual Dios iba a venir. Amén, en piel. Ese fue el lugar que Dios escogió. Ahora, ¿será que Dios no lo conoce a usted? ¿Será que Dios no pensó en usted? Entonces, ¿por qué estar tristes? Amén. ¿Por qué estar frustrados? Si Él ya nos dio a nosotros todo. Amén. Él conoce todo. Muchas veces uno se preocupa, ¿verdad? ¿De qué hablar? ¿De qué decir? Cuando Él ya lo dio todo. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque también está escrito en las Escrituras, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¡Qué consolación! Que yo sé que así como Jesús tuvo que nacer en la pequeña Belén, así la manada pequeña será en la que el Padre le hará el reino, porque está escrito, y toda escritura es dada por inspiración, y las escrituras no pueden ser quebrantadas, ellas tienen que cumplirse. Amén. Todo tiene que llegar a su cabal cumplimiento. Y entonces nosotros conocemos la historia, casi todos estamos familiarizados con la historia de cómo Israel vino a Palestina por promesa de Dios. Y sabemos que el gran Josué fue el que repartió su porción a cada tribu. Entonces, ¿cómo llegó Israel a Palestina? Dice que fue por una promesa. Amén. ¿Quién es Israel? ¿O quién es el pueblo de Israel? Son los hijos de Jacob. Amén. Se le fue dada una promesa. ¿A quién? A Abraham, ¿verdad? Usted va a ser padre de naciones. ¿Y cuántos creen que nosotros somos parte de ese pueblo que Dios escogió? Muchedumbres. Amén. Él prometió todo eso a Abraham.
Y todos conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? De cómo Dios le dio esa promesa y cómo es que su hijo no venía. Amén. ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac, que significa risa. Amén. Como que un anciano, ¿cómo podía engendrar, verdad? Y una anciana, ¿cómo podría dar a luz? Pero ya había sido dada una promesa de que Dios levantaría una nación. ¿Cómo se llama esa nación? Israel. Y allí nació Isaac, que se casó con... Eso es un poquito de historia, ¿verdad? Solamente estamos recordando un poco de historia para entrar a nuestro tema. Isaac se casa ¿con quién? Con Rebeca, y de allí nacen dos muchachos, un engañador. Amén. Nació Jacob y nació Esaú. Y lo veíamos el viernes de cómo Jacob luchó con el ángel. Jacob peleó allí con el ángel, él peleó esa heredad, él peleó eso que necesitaba para su vida. Amén. Él peleó cada pulgada. Y cuando él peleó con el ángel, entonces él salió caminando diferente. Por eso cuando nosotros venimos y tenemos un contacto con Dios, porque no hemos venido a tener un contacto, ¿verdad?, con cualquier clase de persona, con un hombre, sino que usted en esta mañana, yo creo que usted ha venido a tener un contacto especial con Dios. Si no vino con ese objetivo, entonces perdió la venida, pero yo creo que usted ha venido a tener un contacto con Dios, y cuando él tuvo ese contacto con Dios, con lo sobrenatural, él salió caminando diferente. Amén. Y no solamente eso, sino que Dios le cambió su nombre. Él pasó de ser un engañador a ser un príncipe con Dios. Y de allí, ¿verdad?, de este hombre salió esos 12 patriarcas que formaron esta nación de la cual nosotros estamos hablando, de la nación de Israel. 12 hombres. ¿Y cómo se llamaron sus esposas? Una se llamó Lea. Amén. Raquel. Y estas muchachas, ¿verdad?, tenían 2 siervas, y de allí vinieron otras 2 concubinas. Amén. Y de allí nacieron 12 hombres. Amén. Los más sobresalientes, de pronto José, Benjamín, Judá. Amén. Y de allí se formó esta nación. Dice que cada mujer, cuando daba a luz, por inspiración, daba el lugar donde iban a ser ubicados. Amén. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada. Toda la palabra de Dios fue inspirada. Amén. Por eso muchos años después, cuando Josué comenzó a repartir la tierra, él tuvo que hacerlo por inspiración. Amén. Porque Dios ya lo había inspirado. ¿Dónde iba a ser colocado, verdad? ¿Dónde Judá le iba a ser dada su herencia? Allí en ese territorio geográficamente especial. Geográficamente especial tenía que ser el lugar donde le iba a ser dada la heredad a Judá. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan. Nosotros pensamos aquí las cosas pequeñas, pero Dios ya tiene todo planificado. Hasta aún cuán fértil iba a ser esa tierra. Amén. Era una tierra con unas características especiales. Mire, y Josué repartió la porción a Judá. Si notan en el mapa, él geográficamente está por la llanura del mar, unas cuantas millas al sur de Jerusalén, la capital. Y cuando Judá está recibiendo la parte, o su parte, mejor dicho, en la tierra, su provincia, nosotros así le llamaríamos. Es extraño, pero esta pequeña ciudad, Belén, ni siquiera fue mencionada, sin embargo allí estaba, porque Abraham, o yo creo que fue Rebeca, quien fue sepultada en ese lugar. Pero solo debió haber sido una pequeña aldea de alguna clase, porque si en Josué 5 se darán cuenta que habían como 115 ciudades mayores bajo el dominio de Judá, aparte de las aldeas y pueblitos.
115 ciudades son mencionadas y quizás cuando fueron divididas, Belén era tan pequeña, quizás solo había una casita o dos, ni siquiera fue mencionada en la herencia. Y entonces nos damos cuenta que realmente nunca llegó a ser conocida. Y el que la fundó fue el hijo de Caleb, cuyo nombre fue Salma. Amén. Entonces el hijo de Caleb, Salma, fundó esta pequeña ciudad llamada Belén. ¿Qué tiene de especial esto? Amén. ¿Qué tiene de especial? Quizás de nada, ¿verdad? Un pequeño terreno, me voy a vivir allí y lo funda, ¿verdad? Dice, él es el padre de aquella tierra. Quizás nosotros no pudiéramos ver nada especial. Dice, la Biblia dice que él fue el padre, lo que significa que fue el fundador de Belén. En otras palabras, él quizás se mudó y allí empezó alguna clase de negocios y comercio e intercambios que hizo que se desarrollara, y más tarde hallaremos la verdadera razón, que todos los demás estaban celosos de esta pequeña porción de terreno, la cual está hacia el norte y se inclina un poco hacia el sur, y en ese pico, y era el más fértil de toda Palestina. Era una región de maíz y una región de trigo, y había grandes huertas de aceituna y demás, y en ella, en esa parte de Belén o Palestina, al final de la provincia de Judá. Entonces allí tenemos un pequeño terreno, ¿verdad? Una pequeña ciudad. Pero vamos a abrir un paréntesis y vamos a hablar un poco acerca de Jericó. ¿Amén? ¿Cuántos conocen la ciudad de Jericó? Una gran nación, ¿verdad? Con grandes murallas. Una gran denominación, una grande iglesia que quizás no tenía necesidad de nada. Amén. Cuando el profeta de Dios, cuando habla de estas grandes murallas, habla de que muchas veces la gente tiene tantas cosas, ¿verdad? Muchas veces tenemos tanto que no necesitamos de Dios. Amén. Y allí sobre esa ciudad vivía una mujer de mala procedencia, una mujer de mala reputación. Su nombre, Rahab. Amén. Rahab, y ella era una ramera. ¿Qué tiene que ver Rahab y Belén? ¿Qué tiene que ver una prostituta y Belén? ¿Qué tiene de similar? Quizás nada, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, esa mujer estaba con algo especial, con una tarea especial para desarrollar. Cuando esa mujer, llegaron estos hombres, ¿verdad? Llegaron estos espías, ellos traían un mensaje, pero ella ya había escuchado. ¿Sería que solamente ella? Dice que la nación se atemorizaba porque sabían que por ahí venía un pueblo sin tierra, una nación sin tierra. Amén, geográficamente no tenían nada. Nosotros estamos hablando de Belén, pero para ese tiempo Belén no existía. Belén no le pertenecía a nadie. Era tan solamente una tierra olvidada en medio del globo terráqueo. Pero allí estaba, ¿verdad? Esa mujercita que había escuchado. Por eso la fe viene por el oír. Amén. Nosotros hemos venido ¿a qué? A oír. No chismes, ¿verdad? Nosotros hemos venido a oír la palabra de Dios. Y esa mujer sabía de que ese pueblo que venía allí era un pueblo sobrenatural. Había un Dios que iba delante de ellos, que podía abrir mares. Ella sabía de que era un Dios que había abierto los cielos y había derramado el pan. Ella lo había escuchado. Ella sabía de que era un Dios de milagros. ¿Usted no conoce a un Dios de milagros? ¿No conoce al Dios de milagros? Que no solamente se quedó allá en el pasado, sino que vino para este día presente y comenzó a obrar las mismas obras. ¿Para qué? Para que usted pudiera oír. Oiga, yo he oído de un Dios que hace milagros. Y cuando ella escuchó de que estos dos hombres le trajeron el mensaje, ¿a cuánto le llegó el mensaje?
Amén. Esta mujer tipificó a la novia gentil, una prostituta. Dice el profeta de Dios, nosotros estábamos allá en el mundo prostitutamente espiritual. Éramos esa Rahab, allá que no le agradábamos a Dios. Pero cuando llegó ese mensaje sobrenatural, ella lo pudo creer. Y entonces ella desplegó una señal pública. Ella sacó, ¿verdad?, ese cordón de grana y lo hizo descender por las murallas. ¿Para qué? Para que mostrara de que en ella había algo diferente. Para eso viene la palabra de Dios. Y esta joven, después de que ella hubo oído por primera vez de Israel y de un Dios que respondía a la oración, no solo de un Dios a quien orar, pero un Dios que respondía, cuando ella oyó que había un Dios de milagros que podía obrar milagros, ella recibió el mensaje. Pero cuando nosotros oímos que había un Dios que todavía vivía y podía obrar milagros, rápidamente nosotros recibimos el mensaje. Ustedes saben cómo ella colgó de su ventana públicamente la sangre. Fue desplegada y públicamente, así tiene que ser desplegada la sangre, colgándola públicamente en la parte de afuera del muro. Y a través de esto Dios miró. Aquí viene algo muy bonito. Amén. Ella había desplegado esa señal. Y cuando Dios miró hacia abajo, amén, cuando comenzaron a sonar esas trompetas, cuando ellos comenzaron, ¿verdad?, a dar vueltas allí sobre esa ciudad y comenzaron a tocar esas trompetas, entonces Dios, ¿verdad?, ¿qué hizo? Dice que miró hacia abajo y Él vio esa señal. Él vio ese cordón de grana que estaba allí meciéndose sobre el muro. Dice, y Él pasó de la sangre. Dice, Dios siempre pasa de la sangre. Un día ellos tuvieron que pintarla, ¿verdad? Pintar esa sangre allí sobre ese dintel. Y cuando el ángel de la muerte bajó, Dios pasó. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta pasar de la sangre. Dios ha desplegado esa sangre. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomarla y aplicarla. Y cuando los juicios vengan sobre la tierra, entonces Dios va a pasar de todas estas cosas. Amén. ¿A cuánto les gustan las novelas? Amén. Ahí esta es una novela, amén, un libro de historia, de amor, y encontramos muchas historias de amor. Y esta mujer se enamoró, y un hombre se enamoró. Una ramera se enamoró del capitán. De nadie más ni nada menos, sino del capitán de los ejércitos de Israel. Amén. Un hombre llamado Salmón. Amén. Ella se enamoró de este hombre. Y él se enamoró de ella. Amén. Se enamoraron. ¿Qué tiene de especial, verdad? ¿O qué tiene que ver esto con Belén? Amén. Dice que cuando ella fue recibida, ella fue integrada en el pueblo de los judíos, ella fue aceptada por los judíos. Dice, ella cambió, ¿verdad?, todas sus tradiciones. Ella cambió de lo ridículo a lo sublime. Ella pasó de estar allí adorando ídolos a conocer quién realmente era Dios. Y ella fue acogida por el pueblo. Dice, y ellos se casaron. Dice, y cuando ellos se casaron, entonces se fueron a vivir a ese lugar que nosotros llamamos geográficamente Belén. Amén. Y allí ellos tuvieron un hijo. Amén. De su amor hubo un hijo.
Encontramos que a través de este gran romance y la agroobediencia de fe de parte de Rahab la ramera, ella dio en nacimiento un hijo a Salmón y su nombre fue Booz. Y todos nosotros estamos familiarizados con esta gran historia atada ahora a este eslabón. Y Booz nació en Belén de Salmón y Rahab la ramera. Entonces todo esto comienza a entrelazarse, ¿verdad? Todo esto comienza a tener una justificación, todo esto comienza a tener un porqué, viene esa cadena, amén, genealógica, para llevarnos ¿a quién? A Jesús de Nazaret, amén, ¿a través de qué? De una ramera, y de allí vino Booz. Y cuando nosotros hablamos de Booz, entonces de una vez nuestra mente nos lleva a otro personaje. Amén. Si nos hablan de Sansón, nos viene a nuestra mente quizás Dalila. Amén. Si nos hablan de David, nuestra mente va a Saúl, ¿verdad? Así cada personaje va ligado con otro. Entonces cuando nos hablan acerca de Booz, yo creo que usted recuerda a Noemí. Amén. Usted recuerda a Ruth. Entonces vemos de que Noemí había salido de allí de su pueblo. Y ella se había ido a vivir allí a Moab, en medio de los moabitas. Dice que ella salió, ¿verdad? Con su esposo, con sus hijos. Y allí ellos tenían sus esposas, ¿verdad? A Ruth y a Orfa. ¿Y qué pasó con su esposo? Su esposo murió. Amén. Y cuando su esposo murió, murieron sus hijos y ella quedó sola. Amén. Tan solamente quedó con sus dos nueras. Entonces el avivamiento en ella había terminado y ella deseaba regresar nuevamente. ¿Cuántos desean regresar nuevamente? A ese viejo amor, amén, a ese primer amor, encontrarse usted nuevamente con Dios. Entonces ella deseó regresarse. Entonces cuando ella quiso regresarse, entonces besó, ¿verdad?, a sus nueras para que ellas se apartaran de ella. Y Orfa la besó y se fue. Pero Ruth deseaba quedarse. ¿Usted querría quedarse con Noemí? ¿Qué le prometía a Noemí? ¿Quería usted envejecer con Noemí? ¿Una mujer joven? ¿Irse allá a la tierra de Noemí con otras tradiciones más legalistas tal vez para su manera de pensar? Ella tenía que esperar a que Noemí, ¿verdad?, volviera a casarse y volviera a tener un hijo para que ella pudiera casarse. Era de la manera que tenía que hacerse. Eran sus tradiciones. Ella podía regresarse nuevamente a Moab, volverse a casar, volver a rehacer su vida. Era lo más fácil para esta mujer. Pero ella escogió devolverse, ¿verdad? O seguir con Noemí, con su suegra, sin saber qué iba a pasar. Amén. Ella iba a envejecer al lado de esta mujer. ¿No le parece a usted una historia triste? Amén. Pero ella, dice el profeta de Dios, había una fe arraigada en ella. Ella quizás, ella no conocía el plan, pero Dios sí conocía el plan. Dios conocía el plan. Ella hubiera podido haber escogido devolverse, ¿verdad?, a su tierra natal y haber vivido una vida cómoda. Pero ella decidió irse bajo esa incertidumbre de qué habrá más allá. Y cuando llegó allí, entonces ella conoció, ¿verdad?, a un hombre llamado Booz. Amén. Dice, pero aquí hay un cuadro hermoso. Estaba con ella otra nuera llamada Ruth, la cual una vez más era un tipo de la novia gentil, quien besó a su suegra y dijo, yo dejaré todo, yo me voy contigo.
Que tu pueblo sea mi pueblo, que tu Dios sea mi Dios, que tú mueras, allí yo moriré. Donde sea sepultada, allí seré sepultada. Eso es lo que Dios quiere, no es aquello fronterizo a la mitad del camino, pero un rendimiento absoluto y completo al reino de Dios. Ella la besó. Amén. Cuando usted, siendo un gentil, ¿verdad? Nosotros siendo unos gentiles, separados de la gracia de Dios, usted ve un mensaje de un pueblo gentil. Amén, porque la salvación viene de un pueblo judío, porque la salvación viene de los judíos para nosotros. Ella se quedó allí con esta mujer. Amén, a pesar de lo que hubiera podido pasar, ella se quedó con esta mujer. ¿Será que Dios le iba a recompensar? Dios le recompensó. Cuando ella llegó allí, ella llegó en humildad, ella llegó en obediencia. Ella no llegó creyéndose mejor que nadie. Ella comenzó a trabajar. Ella quería trabajar. ¿Cuántos desean trabajar? Amén. Ella, como esta mujer, ¿verdad? Sirofenicia, tomando de las migajas, de lo que dejaban caer las personas que estaban allí en la siega. Dice que ella cogía, ¿verdad?, esas espiguitas y miraba cuántos granos tenía. Así no somos nosotros. Hemos venido a la palabra de Dios por la gracia de Dios. Y cuando venimos, entonces Dios comienza, ¿verdad?, a dejar caer pequeñas pepitas. Y usted comienza a cogerlas y comienza a decir: ¡oh, Señor, qué maravilloso! Yo no había visto esto en el mundo. ¡Oh, Dios es real! Dice que vos, siendo el Señor del cultivo, ¿verdad?, el Señor de la siega, tipificando a Cristo. Él le decía quizás a las personas encargadas que dejaran caer de vez en cuando, ¿verdad?, pequeños manojos. ¿Será que Dios en su misericordia no deja caer pequeños manojos? Amén, pequeñas sanidades, pequeños dones, pequeñas cosas que usted comienza a cogerlas y eso comienza a enamorarlo a usted más y más de Dios. Dice: cuando vos fue y miró que esta mujercita no era una mujer floja, era una mujer trabajadora, y fue y vio de que ella ya casi tenía su saco lleno, dice, eso la enamoró, eso lo enamoró a él. Amén. ¿Será que Dios se ha enamorado de usted? ¿Será que Dios se ha enamorado de esa pequeña Belén? ¿Por qué la pequeña Belén? Ahora, cuando ella regresó, solo había una persona que podía redimir su herencia perdida. Ese era su pariente cercano, y vos sabías esto. Así que él tenía que obrar de alguna manera para obtener a esta muchacha gentil por esposa. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que comprar todo lo que le pertenecía a Noemí para poder obtener esos bienes. Y Ruth era parte de lo que le pertenecía a Noemí. Y el único hombre que podía comprarlo tenía que ser una persona que era pariente, un pariente cercano. Esa era la ley de redención. Amén. Entonces que cuando vos se ve interesado, ¿verdad?, en esa mujer, él no podía tomarla así porque sí. Amén. Era una mujer gentil, pero ella hacía parte de la pertenencia de Noemí. Amén. Ella le pertenecía a Noemí. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Verdad vos? Él comenzó y compró todo lo que había perdido Noemí. Cuando Noemí salió, ¿verdad?, de allí, de esa ciudad, de esa nación, dice que ella tenía pertenencias. Dice, pero todo eso fue subastado, ella perdió todo. Entonces, cuando este hombre se vio interesado, amén, en volverla a recuperar, en redimir a Ruth, entonces él comenzó, ¿verdad?, y compró todo lo que había perdido. Comenzó quizás de esa casa le pertenecía, ¿verdad? Comenzó a averiguar qué le pertenecía a Noemí. Y nosotros como raza humana un día perdimos todos los privilegios. Amén. Perdimos todos los privilegios. Allá un día Eva, ¿verdad?, cayó. Y cuando él cayó, ¿verdad?, dice que ella fue engañada
pero no Adán. Entonces, ¿él qué hizo, verdad? Por eso la palabra redención es amor. Amén. Entonces, cuando vio que su esposa había caído, de que había caído de los derechos que nos correspondían a nosotros, entonces él fue y la tomó nuevamente. ¿Qué hizo? Él la redimió. Por eso nosotros caímos. Entonces, ¿qué hizo Boaz? Fue y compró todo. Pero cuando compró todo, no solamente tenía que comprarlo, sino que había una insignia. ¿Podría usted ayudarme? ¿Cuál era esa insignia que él tenía? Él tenía que tomar, ¿verdad?, su zapato. Salió a las afueras de la ciudad. Dice el profeta de Dios, ¿qué ciudad era? Era Belén. Dice, él salió allí y llamó a los ancianos. Dice, no podía hacerse dentro de la ciudad, sino fuera de la ciudad. Él llamó allí a los ancianos y dijo, yo he redimido a Noemí. Y se quitó su zapato, ¿verdad? Yo la he redimido. Si hay alguien que tenga algo que decir, que lo diga ahora. Dice, así fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino y pagó el precio, Él vino y redimió la raza humana. ¿Para qué? Para que usted pueda tener sanidad, para que usted pueda tener salvación, para que usted pueda tener todas las promesas de la Biblia. ¿Son para quién? Para cada uno de nosotros. Él vino y se paró. Dice, oh, bendito sea el nombre del Señor. Y cuando no vino nuestro pariente Jesús de Nazaret, nacido en Belén, Él se paró en la cima del Gólgota y fue levantado entre los cielos y la tierra como un memorial que Él había redimido todo lo que la raza humana había perdido en la caída. ¿Cómo puede el hombre despreciar sanidad divina y los poderes de la resurrección del Señor Jesús, cuando en el Calvario fue hecha una insignia pública que yo he redimido a toda la raza humana y que todo lo que han perdido, redimió nuestra alma, redimió nuestro cuerpo, redimió todo lo que nosotros perdimos en la caída? Nuestro pariente redentor vino y fue hecho carne y habitó entre nosotros y ofreció la insignia y dijo, consumado es. ¿Qué se consumó? Todo está consumado. Nosotros solo vamos caminando directamente a nuestra herencia y mientras los días van pasando, nosotros vamos caminando cerca y más cerca. ¿Hacia dónde vamos caminando? Hacia nuestra herencia. ¿Tiene usted una herencia? Amén. ¿Será que usted tiene una herencia? Amén. No de la casa que tiene usted allá a la vuelta, o de la finca, o del carrito, ¿verdad? Usted tiene una herencia. Amén. Ya todo fue pagado. ¿De qué nos preocupamos? Amén. Y fue en Belén donde nació David. Y fue donde nació David. Y su gran hijo, Jesús, también tuvo que nacer en Belén. Porque había tal unidad entre los dos como el padre e hijo. Este gran hijo no solamente fue el hijo, él fue la raíz y el linaje de David. Pero de allí, de esta unión, ¿verdad? De Boaz y Ruth, vino un hijo. Amén. ¿Cuántos saben el nombre? Amén. Tan solamente estamos mirando un poco de historia, recordando. Obed. Y de allí, de este hombre, le nació un hijo llamado Isaí. Y de Isaí, 8 hijos. Amén. 8 hijos. Uno, el más pequeño, ¿verdad? El que Dios escogió. ¿Para qué lo escogió Dios? ¿Para qué lo ungió? Para que fuera rey. Amén. Dios lo ungió a él. ¿O verdad? ¿Para qué? Para que fuera el rey de Israel. Él tenía que ser el rey de Israel. De allí tenía que venir, ¿verdad? Jesús. Dice, este gran hijo no solamente fue el hijo, él fue la raíz y el linaje de David. Él fue antes de David, él será después de David. Él fue de la eternidad hasta la eternidad, pero de acuerdo a la carne y a todas las cosas que tenían que ser cumplidas. Él era el hijo de David
él habría de nacer años después en esta misma Belén, en esta pequeña ciudad abandonada. Pero todo el tiempo allí notaron que estaba obrando un gran misterio poderoso que nadie parecía entender. Esta es la misma cosa que existe hoy en la Belén de Dios. Está obrando una señal misteriosa, pero parece que nadie la entiende. Es algo que va por encima de la cabeza de la gente. Parece que ellos no lo captan. No importa qué se ha hecho o qué se dice, y la parte misteriosa de las cosas que se han hecho, la gente dirá, oh, bueno, me supongo que todo esto está bien, y sigue adelante. Pero ellos no lo entienden, ellos no lo pueden captar, no lo pueden obtener. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en Belén de Judá. Dios está haciendo una gran obra sobrenatural. ¿En dónde? En la Belén de Dios. ¿Cuál es la Belén de Dios? Ustedes son esa Belén de Dios. Y la gente dice, bueno, quizás esté bien, aceptable, ¿verdad? Pero las señales que Dios está obrando, tan solamente la puede captar un pueblo especial. Dios estaba obrando de una manera tan especial con este pequeño terreno. Dios estaba obrando de tal manera que la gente no podía verlo, ¿verdad? Cuando vino Jesús, fueron a buscarlo a otras ciudades. Pero Dios se había escondido, ¿verdad? Allí en esa pequeña ciudad. Cuando la gente venga a buscar, ¿verdad?, a esa novia, ella está escondida. ¿En dónde? En esa Belén espiritual. ¿Qué significa Belén? La casa del pan de Dios. Amén. ¿Sabe que usted hace parte de la economía de Dios? Del pan de Dios. Allí en esa ciudad se producía el mejor trigo, la mejor cebada. Allí se producía, dice el profeta de Dios. Esa es una de las, así es el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo. Esa es una de las razones por las cuales Dios tenía que venir, ¿verdad?, a nacer allí en ese lugar. Dice, porque allí salía el pan. ¿Para qué? Para toda Israel. Todos tenían que ir, ¿verdad?, y conseguir el trigo y la cebada. ¿Para qué? Para hacer el pan. Pero allí vino y nació, no solamente el pan para Israel, sino que vino y nació el pan para todo el mundo. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? Era cuando David estaba en ese momento más crítico, cuando él era un fugitivo. Y él ya había sido ungido. Él sabía lo que habría de ser. Él habría de ser, Dios lo dijo, y sin embargo él fue odiado. Amén. Dios lo ungió a él para ser rey. Y nada podía parar el plan de Dios. Él había nacido para ser rey. ¿Cuántos han nacido para ser hijos de Dios? Amén. Muy poquitos, habemos poquitos. ¿Cuántos han nacido para ser hijos de Dios? Hijos de Dios. Él fue ungido con ese poder, ¿verdad? ¿Para qué? Para un día ser el hijo, para ser el rey de Israel. Él tenía esa unción sobre él. Y nosotros vemos de cómo él fue odiado, cómo él fue despreciado, cómo la gente lo tenía por poco. Y Dios lo dijo y sin embargo él fue odiado. Él estaba parado entre dos grandes fuegos. Aquí estaban los filisteos de un lado persiguiéndolo y aquí estaba Saúl al otro lado. Y él era un hombre sin patria. Así como está la iglesia hoy, la verdadera iglesia viviente de Dios, sin denominación o ninguna otra cosa. Ella se para sola, sin embargo se ha derramado la unción sobre ella. Ella sabe lo que es. ¿Usted sabe quién es? Amén, ¿usted sabe quién es? Sin denominación, sin iglesia, dijo el profeta de Dios, sin patria. Allí estaba David. ¿Puede usted imaginarse a David? Odiado por la gente. Saúl buscándolo, ¿verdad?, con su ejército para matarlo. Los filisteos buscando a David para matarlo. Él estaba en angustia, él estaba en desesperación,
tan solamente lo acompañaban unos pocos hombres. La gente hoy se ríe y se burla de ellos y los llaman aleluyas, los llaman todo lo que quieren, pero esos guerreros de Dios se paran fieles en el puesto del deber. Podrían llamarlos el grupo sanador, podrían llamarlos un montón de fanáticos o lo que deseen. Ellos se aferran a ese rey, ellos saben que Él viene en poder. Aunque los demás tomen su nombre en vano, se burlen y se mojen del pueblo quien cree en Él, llamándolos desechados, escoria, eso no les molesta en nada. Ellos se mantienen fieles en el puesto del deber. ¿Cuántos se pueden mantener fieles en el puesto del deber? Él va a ser rey. ¿Cuántos creen de que Él va a tomar lugar? Vivimos en el Edén de Satanás. El diablo ha suplantado, amén, y ha establecido un reino aquí sobre esta tierra. ¿Lo ha hecho? Amén. Y se mofa de los hijos de Dios. Él se burla de los hijos de Dios. Ellos tienen que aguantar la presión. Amén. Pero ellos saben de que eso será por corto tiempo, porque Él va a ser rey. Esos guerreros que se paraban allí, ellos creyeron a Dios. Ellos sabían de que una unción había bajado por David, y ellos sabían de que tarde o temprano Él iba a ser el gobernador de Israel, y ellos se pararon ahí con esa seguridad. Los demás lo perseguían para matarlo, pero ellos no sabían cómo. Pero ese hombrecito que estaba allí con ellos, él iba a ser el gobernador. Amén. ¿Usted debe pararse con esa seguridad en esta mañana? De que a pesar de que pasen muchas cosas, ¿verdad? Usted sabe de que usted un día va a tenerlo todo. Usted va a tener todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Dice, esos guerreros que estaban con David se mantuvieron a su lado. Si un filisteo venía, él tenía que pelear con quien fuera. Ellos eran acechados por todos lados. Pobre David, en su mente estaba todo confundido. Él pensó, Señor, ¿cómo puede ser? Ustedes saben, algunas veces los líderes pasan por cosas que la congregación no sabe por lo que están pasando. Cuando uno piensa de promesas que Dios ha hecho, entonces, ¿por qué no se cumplen? Ellos no se lo dicen a la congregación, ellos no lo comentan, la gente con los que se asocian, pero hay muchas frustraciones en el corazón de un verdadero líder. Amén. ¿Hay frustraciones? Amén. ¿Tenía frustraciones David? Se sentía frustrado. Quizás él no podía comprender muchas cosas, de cómo quizás uno podía decir Dios lo había abandonado. Él se encontraba solo. ¿Cuántos se han encontrado solos? Amén. ¿Algunos se han encontrado alguna vez solo? En el que vienen muchas frustraciones a su mente. El diablo ha escogido la mente para pelearle a usted. Entonces él va a venir y va a comenzar a bombardear ese lugar que se le fue dado a él. Él tan solamente tiene un lugar, ¿verdad? Y él va a su mente y comienza a bombardearle, hasta que usted se siente de que no es nada. Quizás David miraba y decía, bueno, yo fui ungido para este trabajo, ¿verdad? Yo fui ungido para ser el rey. Y yo creo que esos hombres que estaban allí al lado le ayudaban a darle ánimo, diciendo, tú vas a ser el rey. Amén. Entonces él subió a la montaña en ese calor en medio del verano, cuando el calor estaba tremendo, su garganta secándose y con frustraciones y temores en su corazón y pensando, oh Dios, ¿cómo puede ser esto? Tú vertiste ese aceite sobre mí, no porque yo me escogí a mí mismo, pero tú me escogiste. ¿Por qué me llamaste de allá de donde apacentaba las ovejas? Me dijiste que darías para servir a tu pueblo y aquí me tienes en medio de fuegos por doquiera. Eso estaba pasando por su corazón. Amén. ¿No le haría usted ese reclamo a Dios? Él no lo había escogido. David no había escogido eso.
Yo creo que David de buena gana se hubiera quedado allí, ¿verdad? Apacentando sus ovejas, viviendo allí en medio de la naturaleza, pero Dios lo escogió a él y le puso esa responsabilidad. Y una responsabilidad trae presión. Amén. Una responsabilidad en nuestras vidas trae presión, sea la responsabilidad que usted tenga. Por eso entre menos tenemos, menos responsabilidades. Amén. Por eso hay muchas personas que quizás no tienen nada y no tienen nada de qué preocuparse. Pero el que tiene bienes y cosas, entonces vive afanado, vive preocupado por una cosa y por otras. Pero yo creo que en la parte espiritual deberíamos de ser ambiciosos, ¿verdad? Y querer tenerlo todo. Entonces, si usted quiere tenerlo todo, si usted quiere heredarlo todo, amén, si usted quiere ser raptado un día, debe de venir la presión sobre nosotros. Amén, debemos de ser probados. Dice, Dios probó a Job. ¿Para qué lo probó? Para mostrarle al mundo de que él era digno. ¿Para qué Dios lo prueba a usted? ¿Para qué Dios me prueba a mí? Para mostrar de que hay algo diferente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios no podía pasar a David por otro molde, tenía que pasarlo por el mismo molde. Entonces, cuando lo trajo allí, ¿verdad? Él comenzó a traerle presión sobre David. Y David se sintió, Señor, yo no escogí esto. ¿Cuántos hemos escogido esto? Yo en ningún momento escogí esto. Dios me escogió. Dios nos ha escogido a nosotros. ¿Será que Él nos va a pasar a través de la prueba? Yo creo que Dios va a pasarnos a nosotros a través de esta prueba que todos estamos pasando. Él se sentó en el monte y miró hacia abajo, y los filisteos habían venido y se habían acampado allí mismo en Belén, su pequeño hogar. Entonces su pequeña ciudad estaba bajo el control del gobierno del enemigo. No solo eso, pero la casa, su propio padre, la casa de Isaí, estaba bajo cautiverio, y los filisteos allí estaban a su propia nación, su propia iglesia en contra de él. Aquí estaba el enemigo con el que estaba peleando. Aquí estaba la gente de la iglesia con quien él estaba peleando. No porque él quería, pero porque él fue forzado a hacer eso. Aquí estaba parado David, sin saber qué hacer. Sin embargo, sabía que estaba sobre él la unción. Ellos sabían que la unción estaba allí. Ellos sabían que David iba a ser rey. Aleluya. Pero David estaba frustrado en su propia mente. Yo puedo imaginarme, solo observémoslo por un minuto. Se regresa allá y se sienta y mira hacia abajo y piensa, mi propia amada ciudad Belén. Mírala ahí donde las grandes cosas de Dios han sucedido, donde el padre de mi padre nació, donde mi tatarabuela allá pronunció en el tiempo del nacimiento de Judá, de cuya tribu yo soy, que más allá de algo sobrenatural, ella pronunció su lugar y Josué colocó a ese hijo allí mismo, y de allí han venido todas estas cosas. Tiene que ser, yo era un pastor y tú vertiste el aceite sobre mi cabeza y tú dijiste que yo sería rey, yo te creo, amén. Entonces él regresa y mira hacia abajo y piensa, bueno, allá muy abajo en mi pequeña ciudad donde nací, está un grupito donde me asociaba en aquellos días buenos del pasado. Sería mejor si los metodistas miraran hacia sus buenos días de antaño, cuando ellos eran pocos y esparcidos en escuelitas aquí en América, cayéndose bajo el poder de Dios, echando agua en sus caras. Sería mejor para ustedes bautistas también mirar hacia atrás de donde ustedes vinieron, y el resto de ustedes pentecostales miren hacia atrás de donde vinieron. Eso es correcto. ¿De dónde debemos de nosotros mirar? De a donde Dios nos ha tomado a nosotros. Amén. De a donde Dios nos sacó a nosotros. Amén. ¿De dónde Dios nos sacó? ¿De dónde sacó a Rabat? Amén. ¿De dónde la sacó? Para no cualquier cosa, para que ella fuera la esposa, no de cualquier judío, sino de el capitán del ejército de Israel. ¿Para qué Dios nos ha sacado a nosotros? ¿Para ser cualquier clase de persona?
Dios nos ha sacado a nosotros para ser la esposa. No de cualquier gobernante, no de cualquier alcalde, no de cualquier gobernador, no de cualquier rey. Dios nos ha sacado a nosotros de allá, del mundo. Amén. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos la esposa del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Para eso nos ha sacado Dios. ¿Será que es un mal negocio? ¿Es un mal negocio venir y servirle a Él? ¿Quiere usted pararse como esos hombres que se pararon al lado de David? Aunque el mundo los rechazaba, aunque ellos tenían que pelear día a día, la muerte estaba cerca de ellos. Los filisteos querían matarlo, el ejército de Israel quería matarlos, y ellos se pararon al lado de un hombre odiado. Amén. Ellos no se pararon. La palabra David significa amado. Él era el amado del Señor, pero en ese momento él era odiado por toda la gente. Allí en el calor de la batalla, David empezó a pensar: oh, yo me puedo acordar de aquellas noches cuando me acostaba allá en el lado de ese monte. Yo me acuerdo cuando miraba aquellas estrellas, cómo ellas se movían allá arriba y cómo Dios habló a mi pequeño corazón de muchacho. Yo me puedo acordar de cuando entré en el Espíritu un día mirando a las nubes y a los pastos verdes y refrescantes, hasta que yo grité bajo el Espíritu y canté: Jehová es mi pastor. Amén. David comenzó, ¿verdad?, allí a recordar en ese tiempo de presión, de tensión, de cómo Dios lo había bendecido, de cómo la unción había bajado sobre él y él había podido exclamar en inspiración: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que él comenzó a ver en su momento de necesidad. En su momento de necesidad comenzó a sacar todo eso que estaba allí dentro de él. Por eso cuando nosotros venimos a la palabra de Dios y la leemos, eso es un aliciente, es un bálsamo en el tiempo de angustia. En el tiempo de angustia, David sabía de que él era su pastor, nada le iba a faltar. ¿Qué le va a faltar a los hijos de Dios? Amén. Ni muerte, ni hambre, nada lo podrá usted separar del amor de Dios. Y estos soldados la tenían clara. Ellos sabían de quién era el rey David. Ellos sabían de quién era ese hombre. Ellos estaban dispuestos a dar su vida. Ellos estaban dispuestos a haber dejado su familia. Ellos estaban dispuestos a aguantar hambre. Ellos estaban dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque ellos tenían la revelación de quién era David. Ahora usted sabe quién es Dios. No una concepción mental. Usted sabe quién es Jesús. Usted sabe quién es Cristo. Usted sabe quién es el ungido. Usted sabe cuál es el mensaje. ¿Está usted dispuesto a pararse? Aunque venga necesidad, aunque venga tribulación. Esos soldados sabían de quién era ese hombre. Un día él, ese hombre odiado, ese hombre mal comprendido, ese hombre que la gente lo tiene por menos, ese hombre que la gente lo tiene por un adivino, ese hombre que tantos calificativos que le podríamos dar, ¿verdad? Él un día va a ser el rey de Israel. Esos soldados lo sabían. Así tengamos que morir, yo sé que estoy parado del lado correcto. ¿Está usted parado del lado correcto? ¿Cree usted que está parado del lado correcto? Sería muy triste que usted estuviera aquí en esta mañana esforzándose, amén, gastando su tiempo sin tener claro de que usted está parado del lado correcto. Amén. Esos soldados sabían quién era. El fuego estaba encendido, el tiempo para ser liberado. La gente, todos los que fueron hallados escritos en el libro. Ahora el tiempo ha llegado. ¿Cuántos lo creen? Eso, algunas veces pensamos eso, pero estamos en el calor de la batalla. Algo tiene que hacerse. Nosotros fuimos muchachos en una ocasión
Ahora nosotros somos hombres adultos. La batalla está en marcha. Yo recuerdo cuando el aserrín estaba todo pisoteado en el piso y la gente clamaba y gritaba, y de tanta gente que había uno no se podía acercar por ningún lado. Pero no es así hoy en día, la batalla está rugiendo. Oh, ya no es William Branham, el muchachito predicador. Uno tiene que producir algo, sí señor, tiene que haber algo diferente. El tiempo está en marcha, la batalla ruge. Amén. Dice el profeta de Dios, ya no soy un muchachito. Los problemas que tenía David cuando era un joven, ¿verdad? Allí siendo un pastor, no eran los mismos cuando él fue ungido. Dice, un día vino un león y yo lo cogí y lo maté. Otro día vino un oso y tomó una de mis ovejas y yo lo tomé y lo maté. Pero cuando él llegó a ser un hombre adulto, cuando la unción bajó sobre él, las responsabilidades aumentaron. Y el calor y el fuego, la batalla rugía. Estamos en ese día. Ya no es el mensaje allá pequeñito que comenzó un hombre llamado William Branham. Estamos en el mero tiempo del final. Estamos en el tiempo en que ya esos 5 minutos han pasado, en el que el rapto puede suceder en cualquier momento. Estamos en ese día. No cuando Dios comenzó, ¿verdad? Allí con su ABC, hablándole al pueblo. Estamos en el tiempo en el que grandes señales van a venir sobre esta tierra, en el que el tercer jalón tiene que venir y ser manifestado. ¿Para qué? Para que la novia pueda tener una fe de rapto. Ese es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. No estamos en cualquier clase de batallas aquí con ondas ni nada de eso. El tiempo había rugido para David. Es un tiempo difícil. David, toda su frustración, caminando para atrás y para adelante y pensando, oh, este día caluroso, oh, hace tanto calor. Oh, Saúl quizás vendrá por este lado, los filisteos por este lado, ejércitos por doquier alrededor. Y aquí estamos nosotros sentados en la boca de una cueva. Y sin embargo el aceite de la unción está sobre mí. ¿Cómo puede ser eso? Oh Dios, ¿cómo puede ser? Oh, cómo quisiera un trago de agua. Entonces en su mente regresó allá junto a las puertas de Belén. Allí había un pozo, no había otra agua como esa agua. Dice el Espíritu Santo, otra razón por las cuales Jesús tendría que venir y nacer allí en Belén. El mejor pan, Él era el pan de vida. Pero no solamente era el pan de vida, Él también era el agua. Él es el agua de vida. Y David comenzó allí, en su momento de frustración, a pensar, oh, ¿cómo si yo pudiera tener tan solamente un sorbo de agua? Como el siervo que clama, por las aguas lípidas. Amén. ¿Por cuántos claman por esa agua? Amén. Jesús es esa agua. Y entonces allí David dejó salir una exclamación. Él deseaba tanto un sorbo de esa agua. Era un agua tan dulce. Entonces 3 guerreros, ¿verdad? Dice que atravesaron yo no recuerdo cuántas millas. Dice, y ellos fueron matando a uno por aquí, a otro por allá, ¿verdad? Hasta que llegaron a ese pozo. Y cuando llegaron a ese pozo, entonces tomaron de esa agua y la llevaron ante su rey. ¿Amén? ¿Será que hay agua para nosotros? ¿Hay agua para nosotros? Donde usted puede venir y saciar su sed. Hay agua en la cual usted puede venir y saciar su sed. Jesús lo declaró. Amén. Yo soy esa agua. Yo soy esa fuente de agua. Yo soy esa fuente de vida. Que si usted la toma, usted nunca más va a volver a tener sed. ¿Desea usted tomar del agua de Dios? Oh, si alguien me trajera un trago otra vez de aquel pozo antiguo, de aquella Belén.
Oh, después de haber soñado de todos los días de su juventud y de las victorias, y luego verlo aquí en el lugar donde él estaba sentado en medio de los fuegos, él exclamó: oh, si alguien pudiera traerme agua de Belén. Donde quiera que sea, el menor de tus deseos, Señor, es mi mandamiento. La muerte no significa nada para mí. Mi popularidad, lo que soy, lo que seré, no significa nada, Señor. Solo para cumplir tus deseos. Esos son los guerreros que están parándose al lado de él. Si ellos me llaman aleluya, si mi nombre es escandalizado, si ellos me dan un puntapié en la calle, eso no me interesa. Tu deseo es mi mandato. Ese es el real soldado. Amén. Esos soldados deseaban hacer la voluntad de su rey, sin importar lo que pasara, sin importar cómo fueran llamados. ¿Cuántos desean hacer la voluntad del Padre? Amén. Dice el profeta de Dios: permíteme ser como esos guerreros, que yo pueda al más mínimo deseo que tenga Dios, usted tomar su espada de fe, agarrarla, ir y pelearle al enemigo. Ellos tomaron, ¿verdad?, su espada sin importar de que ellos fueran a morir. Y ellos fueron y trajeron esa agua. ¿Qué hicieron ellos? Pelearon abriéndose camino hasta que llegaron a ese pozo. Sacaron agua en el cántaro y allí venían de regreso peleando, cortando su camino a izquierda y derecha, hasta llegar a la presencia de David. Dijeron: aquí lo tienes, mi Señor. Oh Señor, ¿qué? Un hombre que estaba en desgracia, un hombre que era odiado por la iglesia, un hombre que era odiado por el rey, un hombre que era odiado por los filisteos, un hombre que era odiado casi por doquiera, pero un grupito que lo seguían sabía que era el rey venidero. Dijo el Espíritu Santo: han crucificado por segunda vez al Señor Jesucristo. Vivimos en un mundo hipócrita, ¿verdad? A través de religión, creyendo que adoran a Jesucristo, pero dijo el profeta de Dios: están adorando a Satanás. Pero hay un pequeño grupito que se ha quedado de este otro lado del rey. Él ha sido odiado. El Señor Jesucristo ha sido odiado en esta edad. Él está afuera, golpeando a que la gente le abra, pero estamos en la edad de la Odisea, una edad ciega y miserable, una edad rica, una edad que tiene todo, una edad que tiene grandes iglesias, una iglesia que grandes comodidades que no necesitan de Dios, pero hay un grupito pequeño, hay una pequeña Belén, que ella quiere quedarse con él sin importar lo que el mundo piense. Dijo el profeta de Dios: así el mundo me dé un puntapié, yo quiero pararme al lado de él. Y cuando estos hombres llegaron allí con ese cántaro de agua, amén, la garganta del rey David estaba seca. Era un tiempo caloroso. ¿Cuánto deseaba esa agua para tomarla? Amén. Había estado allí en sus pensamientos. Era un deseo tan profundo que él tenía. Y cuando llegaron esos hombres, él la tomó y la vertió. No soy digno de que estos hombres hayan ido y hayan arriesgado su vida. Y él la tomó y la ofreció como un sacrificio para Dios. Amén. ¿Qué cosas hemos nosotros sacrificado para servirle a Dios? Amén. Yo creo que hemos sacrificado muchas cosas, pero Él va a ser rey. Él le va a recompensar todo. Él va a recompensar su tiempo. Él va a recompensar esas lágrimas. Todas esas lágrimas, Él un día las va a enjuagar. Un día Él va a lavar sus pies. Amén. Él, el siervo humilde, Jesús. Ya vamos a terminar aquí, vamos a terminar. David levantó ese cántaro de agua y la miró, y la Biblia dice que él la derramó sobre la tierra y dijo: Señor, sea lejos de mí
que yo bebiera eso, porque estos mis guerreros han arriesgado sus vidas para ir allá y traerme esta agua. Esa es la sangre de hombres, yo no puedo hacerlo. Y esa agua dulce por la cual ellos arriesgaron sus vidas y ellos abrieron camino por línea de enemigos para ir allá y obtenerla. David la derramó sobre la tierra como una ofrenda voluntaria hacia el Señor. No fue por maldad, sino fue por cumplimiento de las Escrituras. Porque a pesar de que Jesús de Belén es el pan de vida, Él también es el agua de vida. Seguro que es. ¿Y qué hizo Él? Él fue representado en ambas cosas, en David y en los guerreros, porque Él era el rey. Él era el guerrero que vino y abrió camino por las líneas del enemigo. Amén. Conquistó muerte, infierno y la tumba. Derramó su propia sangre para que Juan 3:16 pudiera cumplirse. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que usted y yo no nos perdamos y para que usted y yo podamos tener vida eterna. Para eso fue que Él vino y derramó, ¿verdad? Él se abrió camino en medio de la oscuridad. Él vino y bajó hasta el mismo infierno, donde nuestros pecados, ¿verdad? Dice el profeta de Dios, lo hundieron a Él. Por eso es que Él nació en Belén. Esa es nuestra respuesta, ¿verdad? ¿Por qué la pequeña Belén? Él nació en Belén, por eso es que tuvo que venir, porque ahí era el centro del pan, el pan de vida, y era el centro del agua, que es las aguas de vida, y en Jesús estaban ambos, el pan de vida y las aguas de vida. Por lo tanto, Él tuvo que venir y nacer en Belén. ¿Puede usted colocarse en sus pies? Tú, Belén de Judá, ¿no eres la más pequeña entre todos los grandes príncipes? Solo un pequeño predicador ordinario, tú solamente eres un pequeñito, pero de ti saldrá el Señor que desde la antigüedad, desde los días de la eternidad, sus salidas han sido desde el principio, desde los días de la eternidad. Por eso es que Él nació en Belén de Judea. Esa es la cuna, fue su cuna, y mi hermano, el lugar en donde Él quiere tener su cuna hoy, ese es su propio ser, tu propio corazón, para que Él pueda manifestarse en ti las aguas de vida, una gente moribunda y el pan de vida a un pueblo hambriento. Él es el pan, Él es el agua de vida, las cuales son las dos cosas esenciales en la vida del hombre. Eso es pan y agua, ha sido prometido, seguro. ¿Para qué Él vino? Para que usted y yo tuviéramos vida, pero no solamente esta vida natural, sino para que usted y yo tuviéramos vida eterna. ¿Cuántos desean tener vida eterna? Él ya vino, Él ya pagó el precio. Tan solamente tenemos que venir y aceptarlo a Él. Quisiera usted levantar sus manos. ¿Cuántos lo necesitan a Él? ¿Cuántos creen que Él puede satisfacer su hambre? ¿Cuántos creen que Él puede satisfacer su necesidad? ¿Cuántos creen que Él puede llenar sus frustraciones? ¿Habrá alguien que tenga una necesidad en esta mañana? ¿Hay alguien con una necesidad? ¿Ninguno tiene una necesidad? Él es el pan de vida. Señor Jesús, Padre, hemos venido, Señor, en esta mañana, Señor, como un pueblo humilde, allí meditando, Señor, en este título, ¿por qué la pequeña Belén? Señor, somos cada uno de nosotros esa pequeña Belén tan insignificante. Señor, la salvación solamente era allí para los judíos, pero tú un día pensaste, Señor, en una novia gentil. Cuando tú llegaste allí, Señor, y fuiste ese rey rechazado, así como Jesús. Cuando tu pueblo, cuando tu familia, cuando los tuyos se apartaron, cuando los tuyos no quisieron saber nada, cuando ellos te crucificaron, entonces tú, Señor, miraste a este otro lado y había una noviecita gentil
que deseaba casarse contigo. Esa pequeñita, Señor, ignorada por el mundo. Eso somos cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Oh, Señor, te amamos. Perdónanos, oh Dios. Perdona, Señor, nuestras faltas. Ayúdanos, Señor. Somos esa pequeñita Belén. Esa pequeña Belén, Señor, en la cual tú te placiste, Señor, venir y morar. En la cual tú deseaste, Señor, venir y abrir cada corazón, Señor, de nosotros. A estos gentiles, Señor. A estos idólatras. A estos fornicarios, a estos adúlteros. Señor, tú viniste y nos encontraste allí atrás, fornicando, Señor, adulterando tu palabra. Oh, Señor, has tomado de lo más vil y lo más bajo, Señor, para hacerte grande, para mostrar, Señor, tus obras, para mostrar, Señor, de que tú no eres tan solamente un Dios de judíos, tú también eres un Dios de gentiles. Tú eres el Dios de nosotros, Señor. Tú has venido, Señor, y nos has traído, Señor, para este día un mensaje del cielo. Mostrando, Señor, que tan solamente no obrarías milagros allá con el pueblo gentil, sino que has venido, Señor, y has derramado de tu misericordia. Has derramado, Señor, de tu palabra, Señor. Y nos has mostrado, Señor, tantas obras para que nosotros podamos creerte a ti, oh Dios. Padre, ayúdanos, guárdanos, Señor, en tus manos, y que podamos, Señor, cada día, Señor, producir al 100 por 1, y que podamos, Señor, decir, Señor, de que tenemos ese pan de vida, tenemos esa agua de vida, que de allí es donde nos estamos alimentando. No nos estamos alimentando de una religión, hemos ido a la fuente verdadera, hemos ido a la fuente original, y de allí es donde hemos tomado. Gracias, oh Dios. Y así, Padre, nos abandonamos en tus gloriosas y benditas manos, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo les bendiga.